¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto de saludarlos una vez más a través de Ayer en el Ascenso, el programa del recuerdo, el que trae a la memoria imágenes hermosas del fútbol más lindo, el fútbol de los sábados. Hoy, este estadio, con tantísima historia, no solo en el ascenso, sino también en Primera División, nos recibe para recordar la historia de uno de los clubes con más arraigo popular en el fútbol porteño y nacional, el Club Atlético Atlanta. Quédate, vamos a tener media hora con la historia del Bohemio basada en el campeonato que significó la última alegría para el equipo de Villa Crespo, el campeonato de Primera B 2010-2011. Con la altivez de un buen varón quiero rendir un homenaje a tus colores, oh viejo club que al resurgir sabrá mostrar de tu pujanza los valores. Allí empezó la historia, en la actual esquina de Bernardo de Irigoyen e Independencia, donde todavía hay una especie de piedra fundamental incrustada en un cantero que indica la fundación del Club Atlético Atlanta. El 12 de octubre de 1904. Un grupo de comerciantes de la zona se propuso fundar un club de fútbol, como era habitual por aquellos años primeros del siglo XX. Así lo hicieron y a partir de 1906 se afiliaron a la Argentine Football Association. De la tercera división en la que se afiliaron, pasaron enseguida a segunda y en 1912 pegaron el salto a primera, jugando su primer partido contra Estudiantes de La Plata. En aquellos primeros años del amateurismo, Atlanta tuvo buenas campañas y fue además uno de los miembros fundadores de la Liga Profesional del Fútbol en la Argentina en 1931. Luego se unirían las asociaciones para formar la actual Asociación del Fútbol Argentino. Durante las décadas del 30 y el 40, Atlanta deambuló por mitad de tabla e inclusive sufrió 2 descensos. En 1947 tal vez el más significativo, el primero de ellos, porque Atlanta había formado un gran equipo, incluyendo al gran Adolfo Pedernera, gran estrella del River Plate, en ocaso de su carrera. Atlanta debió jugar en la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su historia. Vamos que el sol del porvenir habrá de cubrir tu marcha triunfal. Vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que siempre mi aplauso te habrá de alentar. En la década del 50 llegaría lo mejor, institucional y futbolísticamente, del Club Atlético Atlanta. En 1957 lograría el 4º puesto en el campeonato de Primera División, su mejor ubicación hasta ese momento en lo que hace a la élite del fútbol argentino. Y en 1959 se produce un hecho saliente. Asume la presidencia del club don León Kolbowski, el prócer que da nombre a este estadio y que hizo muchísimo, desde lo social y deportivo, por el club de Villa Crespo. En lo que hace al aspecto deportivo estrictamente, en 1958 también se da una situación especial para la entidad de Villa Crespo. Se disputa la Copa Suecia, la única estrella en el profesionalismo que tiene el equipo auriazul. Aquel torneo de 1958 se disputó organizado por la Asociación del Fútbol Argentino como previa del Mundial que en Suecia jugara la selección argentina. Como era habitual en aquel entonces, el torneo empezó sobre finales de 1957, se discontinuó y terminó en 1960. En abril de aquel año, Atlanta venció a Racing Club de Avellaneda por 3-1 y se llevó el torneo que había organizado la Embajada de Suecia. Bohemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Llega la década de 1960 y Atlanta seguía creciendo, siempre de la mano de don León Kolbowski. En lo institucional y en lo social, el verdadero club del barrio empezó a tomar forma aquí en Villa Crespo. Desde lo deportivo, muchos jugadores surgidos de la cantera del Bohemio empezaron a nutrir a otros grandes equipos del fútbol argentino e inclusive a la selección nacional. Néstor Herrea, Alberto González, Gonzalito, que luego brillara con la camiseta de Boca Juniors, Luis Artime, gran goleador del fútbol argentino, que también fuera figura en Independiente, River y la selección nacional, especialmente en el Mundial de 1966 en Inglaterra, y Hugo Orlando Gatti, el loco Gatti, que luego brillara, claro, en River, Boca, Gimnasia
y Unión, especialmente en Boca Juniors, donde el Loco sumó infinidad de títulos. Lo que yo acabo de hacer en la cancha, en esta práctica, es lo que realmente siento en un partido. También Carlos Timoteo Grigol y Mario Grigol vistieron la camiseta del Bohemio en Primera División y se destacaron luego, fundamentalmente como directores técnicos. Sobre finales de la década del 60, más específicamente en 1967, se crean los torneos nacionales, de la mano de Valentín Suárez, el presidente de la AFA, incorporando a los grandes equipos del interior. Estos torneos le cayeron muy bien al Bohemio, donde hizo grandes campañas. La más destacada, la del Nacional de 1973, donde logró el tercer puesto en la liguilla final, igualando a San Lorenzo, detrás de Rosario Central y River Plate. Torneo que finalmente se llevarían los canallas rosarinos. El goleador de aquel campeonato fue un bohemio, José Gómez Boglino. 18 tantos para el delantero de Atlanta, que luego seguiría su carrera en Europa. Los mediados de la década del 70 encuentran a Atlanta como un equipo afirmado en la Primera División, con grandes figuras que son parte de la historia del Bohemio, como Palito Candó, Carlos Carrió o el arquero mendocino Reggi, uno de los grandes arqueros de esa década. Sin embargo, sobre 1979 se da una mala campaña de Atlanta que lo lleva a disputar el cuadrangular famoso final en que descendía un solo equipo. Ese equipo que se salvó fue Platense y tuvieron que descender Chacarita Juniors, Gimnasia y Esgrima de la Plata y el propio Atlanta. Volvió a la segunda división del fútbol argentino, entonces el Bohemio, pero haciendo buenas campañas. En 1982 casi regresa a la élite del fútbol argentino, en aquella recordadísima final del octogonal que por penales pierde Atlanta 13-12 con Temperley. Sin embargo, iba a tener revancha enseguida el equipo de Villa Crespo. En 1983, de la mano de Juan Carlos Lorenzo, logra el ascenso en Rosario, frente a Central Córdoba, en un recordado empate 1-1 que devolvió a Atlanta a la Primera División con la figura de Alfredo Torres, el delantero que fuera también integrante del plantel campeón del mundo juvenil de 1979. Poco le duró lamentablemente la alegría a Atlanta y 1984 significó la última vez que el equipo bohemio pisara las canchas de la Primera División del fútbol argentino. Cine Teatro Helios. Arte, cultura y diversión en Ciudad Jardín. Las obras consagradas ahora en tu barrio. Consulta nuestra cartelera de noviembre y diciembre. Cine Teatro Helios. Boulevard San Martín 3076 a metros de la Estación Palomar. Almacén Natural. El lugar de cosas ricas y sanas en tu barrio. Guarnique 2215, Ciudad Jardín. Octanos Jeans. Ropa para gente con onda. Búscalo en los mejores negocios de tu barrio. Pizzería y parrilla El Quebracho. Un ambiente cálido en Martín Coronado. Presidente Perón 6611. Consulta por nuestras promociones. Toda la información sobre seguros está en El Seguro en Acción. Ingresá en nuestra página web www.elseguroenaccion.com. Arechaga Negocios Inmobiliarios. La mejor opción de compra-venta en Capital y Gran Buenos Aires. Emilio Castro 6456. Perfumerías Ailén. Todo para el estilista y los mejores artículos de belleza. Urquiza 4837 en el corazón de Caseros. Remis Ciudad Jardín. Seguridad y puntualidad en el transporte. Viajes al interior del país. 4843-9350. Todo fútbol. Tu lugar de fútbol en Villa Bosch. Remeras deportivas, atención a clubes y sociedades de fomento. Santos Vega, 7934 en el corazón de Villa Bosch. Gimnasio Cross, siempre junto al Deportivo Español. Consulta por nuestras actividades. Rossetti 6237, frente a la estación El Palomar. Electrohogar Luján, reparación y venta de artículos del hogar. Atención a las grandes marcas. 25 de mayo 280 Luján. Veterinaria Ciudad Jardín. Profesionalismo y amor por sus mascotas. Libertad 2212 en Ciudad Jardín. Palladium, tienda de rock. Encarga tu remera ingresando en nuestra página web. ¿Necesitas un buen diseño? Smith Gráfica, lo mejor en diseño web.
Comunícate al 15 2 187 1995 o ingresa en nuestra página web. La Martina Casa de Campo, el mejor lugar para vacacionar en la ciudad más linda del país. La Martina Casa de Campo, San Rafael, Mendoza. Escuela de Taekwondo en Martín Coronado. Abierta la inscripción para niños y adultos. Presidente Perón 6611. Ayer en el Ascenso apoya la escrituración definitiva de los terrenos de Justo José de Urquiza en Loma Hermosa. La creación de la B Nacional en la temporada 85-86 iba a traer para muchos equipos tradicionales del ascenso varios cambios. La incorporación de los equipos del interior del país iba a hacer que se creara una tercera división, que era la primera B Metropolitana. A lo largo de las siguientes décadas, esto hizo que Atlanta deambulara en varias ocasiones entre esa tercera división y la segunda y máxima categoría de ascenso del fútbol nacional. En la 89-90, Atlanta logra pegar el salto de la primera B Metropolitana a la B Nacional de la mano de Jorge Castelli y la empresa que se había hecho cargo del fútbol profesional, ganándole a Nueva Chicago la segunda final por el octogonal. Luego de estar en la B Nacional algunos años, vuelve a la primera B Metropolitana y vuelve a tener nuevamente el salto en la 94-95. Recordadas finales también frente al Sportivo Dock Sud en cancha de Atlanta, con figuras en aquel equipo como Cristian Castillo, Fabián Castro y Luis Bonet, dirigidos técnicamente por Jorge Giso. Y así aparece Atlanta en el Estadio de Ferro, el equipo que con 2 goles de ventaja encara esta final rumbo al Nacional B. Esquina de Jorge Merlo, el centro, el cabezazo. Buena jugada del 7, sigue Castillo, está solito el número 5, Virardi, gol. Lamentablemente la situación del país económica y la situación institucional en general de los clubes en la Argentina hizo que Atlanta cayera en lo que hace a lo futbolístico y también a lo económico, por lo cual se fueron muchos jugadores que habían formado parte de aquel plantel y volvió Atlanta a la primera B Metropolitana. Lo habíamos dicho, a lo largo de la década del 90 Atlanta pasó buenas y malas. La etapa más oscura, sin ningún lugar a dudas, fue en 1991, cuando el 25 de septiembre de ese año se decretó la quiebra del club. El primer club de AFA que entraba en esa situación. Afortunadamente, la buena voluntad y los oficios de socios y simpatizantes hicieron que esa quiebra pudiera levantarse ese mismo año y en noviembre Atlanta volviera a jugar. Los primeros años del nuevo siglo tuvieron a Atlanta siendo protagonista de algunos campeonatos y yéndole mal en algunos otros, particularmente en la temporada de 2003, donde Atlanta, acuciado por el bajo promedio, tuvo que jugar la promoción contra Argentino de Merlo. Afortunadamente zafó de caer en la cuarta categoría del fútbol nacional. A partir de allí, una dirigencia joven y pujante resurgió a Atlanta desde lo institucional y desde lo deportivo, haciéndolo protagonista de cada uno de los campeonatos de la primera B Metropolitana, llegando al campeonato que nos ocupa en el día de hoy, el más destacado, la última alegría del bohemio, la temporada 2010-2011. Aquel equipo de la 2010-2011 era dirigido técnicamente por Javier Alonso y logró brillantemente el campeonato de la primera B Metropolitana, con grandes triunfos en su haber. 4-0 a Nueva Chicago en la primera rueda, 4-1 a los Andes en calidad de visitante y también triunfos en la rueda final, 1-0 Comunicaciones y 1-0 a Chicago, que encaramaron a Atlanta en la primera posición, obteniendo el campeonato 4 fechas antes del final. Rodrigo Ginás era el arquero de aquel entonces, 667 minutos de valla invicta para el número 1 de Atlanta con presencia perfecta. Lucas Manchinelli por el lateral derecho, gran figura de aquel equipo que seguiría sus pasos en primera división jugando para Lanús. Nicolás Cherro y Segovia, los dos centrales de la defensa, y Carlos Arancibia por el lateral izquierdo. En el medio, un doble 5 protagonizado por Maximiliano Pogonza y Ferragut, y los creativos del equipo, Juan Galeano y Lucas Ferreiro. Y en la delantera, las grandes figuras, los dos rubios, los mellizos Andrés y Abel Soriano, que entre los dos hicieron 33 goles para la gran consagración del bohemio. Protagonistas y próceres para Atlanta de esta alegría del equipo de Villa Crespo, que hoy están en Ayer en el Ascenso. Nicolás Cherro para Ayer en el Ascenso fue uno de los puntales defensivos de aquel Atlanta 2010-2011 que
arrasó en aquel campeonato y lo ganó de punta a punta. Última alegría para la gran masa de simpatizantes bohemios. Hoy nos recibe. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, la posibilidad de recordar a través de nuestro programa un gran campeonato, un equipo muy sólido. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al recordar aquel torneo? Sí, sin duda. Siempre es lindo recordarlo. Te agradezco también por hacer este tipo de programa en el cual permite recordar esos torneos y bueno, esos ascensos que han logrado instituciones como en este caso Atlanta. Me ha sido un orgullo y un privilegio haber formado parte de ese momento tan histórico para el club. La verdad que cada vez que lo recuerdo en imágenes o con personas, digamos, de esa época, la verdad que siempre tenemos los mejores recuerdos. Para nosotros representó un momento muy importante dentro de nuestras carreras profesionales, tanto en mí como bueno, en muchos compañeros con los que he hablado. La verdad que se dio un momento muy mágico, muy importante, que no fue de casualidad. Cada vez que recuerdo ese momento lo analizo y no fue de casualidad el hecho de haber logrado ese ascenso, porque fue un trabajo con el cual veníamos durante varios años con un proyecto que había arrancado años atrás, con varios jugadores que fuimos teniendo continuidad y bueno, en un momento se dieron determinadas cosas como para que ese año culmine como te culminó. Se alinean los planetas, Nico, como se suele decir, porque de alguna manera tiene que ver con que lo futbolístico cuadre, pero también lo humano, lo dirigencial, son, como siempre se dice, tres patas, ¿no?, que tienen que estar unidas y tirando para adelante. Sí, sin duda. La cuarta pata serían los hinchas, que también lo han vivido más en Villa Crespo, que es un barrio 100% de Atlanta. Nos ha transmitido desde el primer momento el cariño y digamos lo importante que era para ellos también el momento trascendental que hemos vivido. Obviamente yo creo y confío mucho en los proyectos y en este caso creo que no fue casualidad. Por eso mismo se alinearon los planetas de acuerdo también a la causalidad del hecho de haber insistido, haber proyectado y haber confiado tanto en nosotros y haber confiado, bueno, en ese caso en un cuerpo técnico. Y bueno, tuvimos toda disposición como para que ese año, la verdad que por un lado teníamos conformado un muy buen grupo humano y por otro lado la clase de jugadores de calidad con la que contaba en ese momento el club. La verdad que se dio una situación que la verdad que es muy difícil de encontrar, porque bueno, creo que en todas las líneas y todo el plantel había muy buena calidad, digamos, jugadores, y eso demostraba frente a todos los rivales que siempre de algún lado nos imponíamos. Uno va previendo este tipo de procesos, es decir, cuando se va desarrollando el campeonato, va viendo que la cosa puede terminar campeonando y ascendiendo. ¿Dudaste en algún momento del campeonato? ¿Te pareció que se les podía dar una racha negativa? Mira, la verdad que ese momento fue un año muy particular. Nosotros la primera ronda ya la habíamos terminado muy bien, con mucha diferencia con el segundo. Creo que habíamos sacado unos 45 puntos en la primera ronda, más o menos. Y recuerdo en la pretemporada que fuimos en enero, el plantel estaba muy mentalizado, digamos, en que era nuestro momento. Digamos, estábamos todos enfocados en trabajar en pos de ese objetivo. Me acuerdo de una charla que había dado Rodrigo Ginás cuando terminó la pretemporada, el último día de entrenamiento, digamos, dio una arenga muy importante. Siempre que nos vemos la recordamos. Rodrigo para mí es como un hermano y la verdad que estamos siempre en contacto y la verdad que le tengo un gran cariño a él y a toda su familia. Otra de las grandes figuras de ese equipo y además muy querido en Atlanta. Sí, sin duda. Rodrigo es un ídolo, un ícono del club, un tipo que ha significado mucho dentro y fuera de la cancha, un tipo con valores que siempre a uno
lo quiere tener siempre de nuestro lado, en el cual he aprendido mucho. Y bueno, por suerte hoy en día tengo una relación muy cercana con él, y con la diferencia de edad que tenemos siempre me ha permitido charlar y conversar, y bueno, y siempre logramos tener buenos diálogos y buenas conversaciones, y la verdad que es uno de los amigos que me ha dejado el fútbol. Y bueno, como te repetía, digamos, en esa conversación que hemos tenido ese día, creo que ahí, con la pretemporada que hemos hecho, digamos, habiendo dejado claro cuál era nuestro objetivo, creo que nunca lo dudamos, y bueno, da muestra de los resultados que fuimos sacando con el correr de los partidos. Nicolás ha sido muy amable con Nacional en el Ascenso, muchas gracias por esta nota. No, por favor, Pablo, gracias a vos, y bueno, estamos siempre a disposición. Gracias. Como siempre en Nacional en el Ascenso le damos lugar al hincha del club, al hincha en este caso conocido, habitual habitante del tablón aquí en el León Kolbowski. Entrevistamos a Sebastián Weinreich. Hombre de los medios, pero fundamentalmente también hombre del fútbol. Sebastián Weinreich en Nacional en el Ascenso. ¿Cómo te va, Seba? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hombre del fútbol, un hincha. Eso. Bueno, pero es del fútbol también. Y un discretísimo marcador de punta. Nacional en el Ascenso, por supuesto, programa del recuerdo, y que trata de hacer memoria sobre la historia de uno de los clubes más salientes de nuestro fútbol. Recordar también tu historia con Atlanta. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito? ¿Quién te llevó a la cancha? ¿Con quién ibas cuando eras un pibe? Sí, iba con mis hermanos cuando era muy chiquito. Vivíamos cerca de la cancha y ahí íbamos, y después coincidió cuando era... En realidad cuando mi vieja estaba embarazada de mí, iba en Atlanta. Así que ahí ya hay algo. Y después, cuando yo tenía 7, 8 años, un primo de mi viejo, Roberto Cívica, jugaba en Atlanta, y eso también me acercó. En lo que hace a la adolescencia, cuando empezaste a ir solo, cuando empezaste a ir con amigos, digamos, ¿te acuerdas del primer partido que fuiste fuera de la visión de un mayor? Me parece que fue una vez contra la Ferrer, que perdimos 1-0, pero no estoy seguro si ese fue el primero que fui solo, pero es probable que sea el primero. Solo es con amigos. Sí. En lo que hace al campeonato que nos ocupa, a partir del cual revisamos la historia de Atlanta, la última gran alegría del Bohemio, ¿no? 2010-2011. Sí. ¿Qué recordás de aquel equipo, Seba? Un equipazo, que ibas a la cancha sabiendo que iba a ganar, que era increíble, que salía a atacar, que tenía la pelota todo el tiempo, que tenía a los mellizos, a Galeano, a Lucas Manchinelli, que la rompía, que era un equipo muy seguro atrás, que casi siempre se ganaba por goleada, que hubo un bajón en un momento de 2 o 3 fechas, pero nada, que era para ganar por 10 puntos, no sé cuántos puntos. ¿Has hecho alguna locura de esas que hacen los hinchas? Tal vez cuando eras más desconocido, ¿no? Después cuando ganaste más popularidad y la gente te empezó a conocer, me imagino que no. Sí, abandonar un trabajo para ir a la cancha, pelotudeces así. Dejar de hacer algo importante, dejar, no sé, un compromiso familiar, un día de semana ir muy lejos de visitante y llegar a los 35 minutos del primer tiempo, cosas así. En lo que tiene que ver con el fútbol de ascenso en general, siempre destacamos nosotros que se está dando un fenómeno en los últimos años. Vos, como hombre del fútbol que ha visto mucho ascenso también, seguramente lo podrás analizar. ¿Por qué hay clubes que tal vez sin tanta historia y sin tanta tradición por ahí en el fútbol de AFA hoy están escalando posiciones, y hay otros que tienen mucha más historia y por ahí les cuesta, como Atlanta, como Platense, como el mismo Ferro, por ahí volver a primera? Y porque con la historia no haces demasiado, me parece. La historia en un momento no es tan importante, digamos, está bueno para como algo sólido para el club, como recuerdos, pero en el presente tenés que jugar bien en el presente. Con la historia, se ha emparejado el fútbol en general. Se emparejó, y con la historia no haces goles. Entonces, y cada vez queda más lejos. Bien, para el final, ping-pong bohemio. El jugador que más disfrutaste con la camiseta de Atlanta. Y el Pepe Castro. Igual un montón, pero el Pepe es otra cosa. ¿El gol que más gritaste o el partido que más te gustó, el que te quedó en la memoria? De los últimos tiempos, el gol que más grité fue el de Loreficia River. Hablando de aquel partido, ¿no? Bueno, no fue una temporada muy feliz para Atlanta, un Nacional B muy particular, con River, con Rosario Central, con equipos grandes, pero aquel partido con Vélez en River, me imagino que sí, ¿no? Sí, se disfrutó y pensamos que era como el repunte y todo lo contrario. Bueno, no alcanzó, pero de cualquier forma, para el final, ¿qué jugador te gustaría haber visto o ver con la camiseta del Bohemio? Andrés Iniesta. Muy bien, bueno, vale, pensé que ibas a salir con, la clásica, el Diego o Leo Messi. Iniesta me gustaría que maneje el medio de Atlanta.
Bueno, vas habitualmente a la cancha, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Nos han hablado mucho y muy bien de vos allá en el estadio León Kolboski, como colaborador permanente, como tipo verdaderamente del tablón. Te mintieron. Bueno, Seba, muchas gracias por tu tiempo para ayer en el ascenso. Lo mejor para los Martín Fierro, con 1,5 metros, como siempre aquí por la 95. Vamos. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Bien, amigos, llegamos al final. Hemos resumido la historia de uno de los clubes más tradicionales del fútbol argentino. Con más de 45 temporadas en la primera división, más aún que en la segunda, Atlanta merece sin duda primera. Hay una dirigencia joven que está llevándolo de esa manera y haciéndolo crecer de manera institucional para que se le dé al Bohemio finalmente la vuelta a la primera división. Si te querés ganar el equipo de Atlanta, nos escribís a nuestro mail argenelascenso@gmail.com, nos das tus datos, algún teléfono de contacto y entre todos los mails que lleguen vamos a sortear el equipo del Bohemio. Nos reencontramos en 7 días, como siempre, a través de esta pantalla para vivir el mejor fútbol de ascenso, el fútbol más lindo, el de los sábados. Gracias por estar del otro lado. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más.